Hay una cosa curiosa con los escritores que predicen el futuro, y es que casi nunca lo hacen desde una posición de ilusión. Me explico con esto. Cuando los autores miran hacia adelante, hacia lo que ha de venir, normalmente no es para pintar utopías ni nada bonito, sino para levantar alfombras, ¿no? Para sacar la basura, para señalar cosas incómodas, para decir, oye, ojo con esto, que aquí hay algo que huele mal, que huele a cerradito, y que con suerte o con desgracia, pues puede acabar pasando. Se vuelve tremendamente plausible. Y lo interesante es que estos futuros oscuros no salen de la nada, están fundamentados, tienen unas raíces a veces muy curiosas, porque suelen salir de vidas muy concretas, ¿no? De obsesiones, de miedos de sus autores, de momentos vitales, muy jodidos, en muchos casos, de estos autores que escribían desde, pues algunos desde la paranoia, otros desde el desencanto, otros porque estaban enfermos, otros porque estaban solos, pero todos muy lúcidos, ¿no? Todos con esa lucidez incómoda que no siempre se lleva demasiado bien con el mundo. No sé si me entiendes. Por eso, hoy vamos a hacer un ejercicio especial. No solamente vamos a hablar de libros, vamos a dar un par de pasitos más para allá. Vamos a hablar de 7 autores, de momento, 7 autores, con sus obras, sí, también, pero sobre todo de quiénes eran ellos cuando escribieron esas obras que les han trascendido, ¿no? ¿Qué les estaban pasando en esos momentos por la cabeza? ¿Cómo vivían? ¿Qué les dolía? ¿Qué les obsesionaba? ¿No? Porque al final son seres humanos, ¿no? Porque al final, para bien o para mal, pues indefectiblemente somos lo que escribimos. Y por supuesto, como viene siendo habitual, pues encontrarás enlaces a los autores citados en la descripción del vídeo y en el primer comentario, por si en un momento dado te apetece consultarles y ampliar tus horizontes. Así que te recomiendo que te pongas cómodo, que te pongas confortable y que me dejes que te cuente una interesante historia. Hablar de George Orwell es tremendamente complicado, precisamente porque todo el mundo habla de él, ¿no? Se habla demasiado, hay demasiados vídeos, hay demasiada historia sobre 1984, esa novela que se ha convertido, no sé, en esa especie de comodín cultural que a todo el mundo le viene bien, ¿eh? Por lanzar esa palabra, ¿no? De vez en cuando, cuando uno se encuentra una cámara, ¿no? Esa nueva ley que sale, esa notificación extraña del móvil, ¿no? Entonces enseguida volvemos a esa historia, ¿no? Y es muy difícil no hacer un refrito de todo lo que se ha dicho. Por eso quiero bajar un par de octavas la historia, hablar de Orwell como persona y de 1984 como consecuencia directa de cómo era su vida. Cosa que de esta manera le damos una perspectiva un poquito distinta. Porque él no era un futurólogo, no era un escritor de ciencia ficción con ganas de interesarle a la gente, ¿no? Era un tipo profundamente incómodo con el poder, con cualquier forma de poder que existiera, y eso, de una manera muy directa, atraviesa su obra y su novela, en este caso en 1984, desde principio a fin. Orwell, en realidad él se llamaba Eric Arthur Blair, fue un policía imperial británico en Birmania. Es decir, que formó parte directa del engranaje colonial británico, ¿no? Y aquello lo destrozó por dentro. Él mismo, de hecho, cuenta que odiaba lo que representaba, pero que todavía odiaba un poco más la tremenda hipocresía del sistema, ese sistema al que servía, con esa sensación de estar haciendo algo mal y aún así tener que seguir adelante porque es que es lo que le toca, ¿no? Es la suerte que le ha caído en la vida. Y esa experiencia fue la semilla de 1984. El partido funciona exactamente así, no te pide que seas bueno, no te pide nada, simplemente que obedezcas, ¿no? Y si sabes que estás mintiendo, pues todavía eso lo mejora, ¿no? Mejora la experiencia porque entonces el control que tienen sobre ti es completo. Y eso es algo que él sentía, ¿no? Lo notaba cada día. Y a eso hay que sumarle pobreza real. Y no era una pose. Él dormía en albergues, lavaba platos, pasó hambre. Él conoció lo que era estar debajo del todo, conoció la enfermedad, conoció la tuberculosis, se pasó años escribiendo con el cuerpo hecho una auténtica piltrafa, tosiendo sangre. Y 1984 salió en esa época, él ya estaba muy enfermo, él ya estaba aislado, sabiendo que probablemente pues no iba a vivir mucho más, y todo eso aparece en la novela, se cuela en la novela. El mundo que aparece en 1984 es gris, es agotador, es opresivo, no te lo voy a descubrir porque ya lo sabes. Y Orwell no creía en finales heroicos, creía en una resistencia mínima, residual, y cómo
poder sobrevivir tratando de no volverte loco en el proceso. Por eso 1984 no habla solo de vigilancia, que es con lo que solemos quedarnos prácticamente todo, ¿no? El gran hermano, bla, bla, bla. Habla de algo mucho más peligroso. Habla del control del lenguaje con la neolengua, de qué significa cada palabra, ¿no? Esa reescritura constante del pasado, la idea de que la verdad no es algo que se descubra, sino algo que podemos fabricar, ¿no? Y la noción de doble pensar, que es quizá la parte más aterradora de todo este proceso, ¿no? Esa capacidad de ser capaces de aceptar dos ideas totalmente contradictorias entre ellas a la vez sin que te explote la cabeza. ¿A qué te has sentido así alguna vez? Orwell no estaba imaginando gadgets futuristas, estaba simplemente describiendo un mecanismo mental y social que él había vivido y ya estaba viendo en funcionamiento en todo su esplendor. Y aquí viene lo realmente interesante. Porque Orwell no escribe 1984 pensando en un único sistema político, ni señalando un país concreto. Él, evidentemente, había vivido en el fascismo, conocía el estalinismo, la propaganda, la censura y toda la manipulación informativa que había a su alrededor y la conocía desde dentro, ¿no? Desde muy cerca. Y por eso entendió que el patrón se repetía continuamente y que solamente cambiaban los nombres y los símbolos. Por eso, en 1984, esa novela a día de hoy sigue estando tan viva. No porque acertara detalles técnicos o tecnológicos concretos, que es prácticamente una anécdota, sino porque entendió que el poder no necesita que creas en él, solo necesita que le hagas caso, que repitas y que aceptes el marco ideológico que te está dando y que juegues al juego. Ya está, eso es lo que te está pidiendo. Y ojo, aviso a navegantes, porque Orwell tampoco era ningún santo, no lo estamos deificando aquí, ni ningún profeta, ni nada. Era un tipo obsesivo, pesimista, era desconfiado hasta el extremo, un tipo muy difícil de tratar, pero precisamente yo creo que por esa razón escribió esta novela que sigue incomodando tanto. Él expresó esa incomodidad que tenía dentro. 1984 no solo se cumple cuando hay cámaras delante, se cumple cuando dejamos de discutir el lenguaje, cuando aceptamos versiones oficiales sin cuestionarlas, cuando normalizamos que nos digan qué es verdad y qué no lo es. Por supuesto, siempre por nuestro bien, ¿no? Eso ya lo sabes, ¿verdad? Así que sí, se ha hablado mucho de 1984, pero no siempre de por qué se escribió, ¿no? Ni de lo que realmente estaba señalando o que funcionaba dentro de la cabeza de su autor. Por eso, cuando la lees sigue doliendo, porque Orwell anticipó no un futuro concreto, sino una forma escandalosamente humana de cagarlo todo, de estropearlo todo, y todo basado absolutamente en el miedo, ¿no? Basado en la vigilancia, basado en la obediencia aprendida. Y el problema es que Orwell siempre sostuvo que ese control llegaría a base de presión, a base de castigo, a base de amenaza, y de ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Y si no nos hiciera falta asustar a nadie? ¿Y si el futuro no hace falta que se imponga a golpes, sino con sonrisas? ¿Y si no nos hiciera falta prohibir nada, porque la gente está encantadita de la vida y ya no quiere saber nada más, ni quiere otra cosa? Ahora te lo cuento. En el caso de Orwell, el futuro parecía una bota aplastándote la cara. El caso de Aldous Huxley es todavía mucho más inquietante y mucho más peligroso, porque aquí nadie te está pisando el cuello, aquí nadie te está gritando, aquí nadie te está obligando absolutamente a nada, y aún así todo sale fatal. y sí, se puede decir sin miedo a nada, ¿no?, que Huxley escribió una novela tan brutalmente acertada que ha vivido de ella desde que la hizo, ¿no? Y sus herederos y medio mundo editorial durante décadas gracias a esta obra, ¿no? Tienes reediciones, ediciones comentadas, prólogos, notas a pie, reinterpretaciones, en fin, un caldo de cultivo que si el de 1984 es grande, este ni te cuento. Es como escribir un libro y no volver a preocuparte nunca más ni por el alquiler ni cómo poder pagar el recibo de la luz. Oye, pues, ¿quién lo firmara, verdad? Bueno, pero hablemos de Huxley, que no era un outsider ni un marginado social como Orwell, que es el que acabamos de ver. Era justo lo contrario. Era un tipo educado, brillante, perteneciente a una familia intelectual de primerísimo nivel, con una formación prácticamente exquisita, noble, ¿no? Y una cabeza, la verdad que le iba acorde, era privilegiada. Pero también era un tío profundamente desencantado con el rumbo de la modernidad.
de ahí sale su obra, ¿no? Y tenía esos problemas de visión que eran muy serios desde joven, lo cual pues no es un detalle menor, porque Huxley siempre tuvo que mirar el mundo como algo que se estaba volviendo cada vez más borroso, cada vez más etéreo, más superficial, mucho más anestesiado, y esa sensación atraviesa un mundo feliz pues de arriba a abajo, de lado a lado y del principio hasta el fin, y si lo lees del final hasta el principio, pues también lo es. Un mundo feliz no habla de dictaduras, no habla de censura, no habla de nada de eso, ¿no? Habla de algo mucho más, no sé cómo decirlo, mucho más cómodo y mucho más peligroso, ¿no? Que es una sociedad en la que nadie protesta porque nadie quiere protestar. Es una sociedad que está organizada para que todo sea maravilloso, agradable, súper eficiente, todo sea placentero y predecible, donde el conflicto elimina totalmente de raíz, no prohibiendo nada, sino sustituyendo ese conflicto por otra cosa. Y no hace falta que pienses en nada mientras tengas un entretenimiento constante, ¿no? En este caso, si tienes el soma, el famoso soma, pues no te hace falta desear, porque todo está diseñado para que encajes perfectamente en tu lugar desde el día que naces. No te haces preguntas, eliminas, digamos, el deseo, y eliminado el deseo, pues evidentemente se acabaron los problemas. La vida vuelve a ser algo perfectamente encajable y perfectamente maravillosa. Con esto te cuento la diferencia que estriba entre la obra de Orwell y también la obra de Huxley, ¿no? Que ahí tenemos, no sé si un resultado un poco más incómodo, sin duda. Yo creo que un mundo feliz, no hay un gran hermano que te esté vigilando, pero hay ciudadanos que están encantados de colaborar con el sistema. No hay una tortura, pero hay distracción. No hay miedo, hay placer. Y Huxley entendió algo que en su momento pues sonaba un poquito exagerado y tal, pero que hoy da bastante más miedo, ¿no? Y es que el control más eficaz es aquel que no se percibe como control, sino como bienestar. Y es que da más miedo porque se parece más a la vida que estamos viviendo a día de hoy, ¿no? Huxley escribe esta novela en un momento vital en el que él ya venía de la gran estandarización de la vida que se produjo, ¿no? en el siglo XX, con esa producción en masa aplicada no solamente a objetos, sino también a personas, ¿no? Con esa idea de que la felicidad podía convertirse en un producto y que, pues una vez que haces eso, el pensamiento crítico, ¿para qué lo necesitas, no? Se vuelve una molestia. Y en un mundo feliz, la cultura profunda no desaparece porque esté prohibida. Desaparece porque molesta, porque se vuelve incómoda, porque no encaja con un sistema que está perfectamente diseñado para que nadie se haga demasiadas preguntas. Y lo fascinante es que Huxley no era un tipo cínico, una persona desesperanzada, era un obsesionado de la conciencia, de la espiritualidad, de los estados mentales, te diría, y de ahí que luego pues escribiera otro tipo de ensayos como Las puertas de la percepción, pero precisamente por eso vio el peligro con una claridad que a otros se nos escaparon, ¿no? Se les escaparon en aquella época. Sabía que esa sociedad que confunde la felicidad con la comodidad estaba aceptando de manera intrínseca cualquier cosa con tal de no sentirse mal ni 5 puñeteros minutos seguidos. ¡Ay, Dios mío, que nos aburrimos! ¿Qué va a ser de nosotros? De hecho, Un mundo feliz no es una novela sobre el futuro. Eso es algo muy importante. Es una novela sobre una tentación muy concreta, la de renunciar a la libertad a cambio de estabilidad emocional. Y si quieres profundizar un poquito más en esto, por cierto, tengo un vídeo entero en el canal dedicado a Un mundo feliz que vas a encontrar en la caja de la descripción y todas esas cosas, donde entro más a fondo sobre estas ideas, porque ya te digo que da para mucho y, oye, pues no hay que quedarse cortos cuando uno no necesita hacerlo. Pero bueno, el caso es que si Orwell nos advertía del miedo como herramienta de control extrema, Huxley fue un par de pasos más allá, ¿no? Y nos dijo algo que se denota demasiado incómodo todavía, y es que quizá no haría falta asustar a nadie, que solamente basta con seducirlo un poco, con entretenerlo un montón y con hacerle la vida tan cómoda que ya no te quedan fuerzas ni ganas para preguntarte si todo esto tiene algún sentido teniendo tantos canales de streaming, por Dios. Y lo peor es que a partir de aquí la cosa no va a mejorar mucho, ya te lo advierto, porque ahora viene otro autor que no se preguntó cómo se controla una sociedad entera, sino
que se preguntó otra cosa, ¿no? Y es que, ¿qué es lo que ocurre cuando la propia realidad empieza a romperse por dentro? Te lo explico en un momento. Si Orwell nos habló del miedo y Huxley del placer, Ray Bradbury vino a rematar la jugada señalando algo que todavía te deprime un poco más. Y es que quizá no haga falta ni asustar ni seducir a nadie, que a lo mejor lo único que hace falta es que lo que le hace falta a la gente es que deje de interesarse por las cosas que realmente importan. Y con este autor se completa como una especie de trinidad del futuro chungo, ¿no? Porque si te lees 1984 y luego te lees Un Mundo Feliz y acabas leyéndote Fahrenheit 451, pues yo creo que ya puedes hacer dos cosas perfectamente legítimas. O bien te compras un kilo de fentanilo y te lo pasas pipa con eso, o te rapas el pelo y te vas con los lamas al Tíbet. Cualquier cosa con tal de bajarte del mundo un rato y pensar, pues qué puñeteros demonios estamos haciendo con nosotros, con nuestras vidas, con nuestros entornos, etc, etc. Pero bueno, volvamos a Bradbury, que es de lo que se trata. Y a diferencia de Orwell y de Huxley, no era un tipo especialmente oscuro, ni un tipo pesimista en su trato personal, ¿no? En las distancias cortas. Al contrario, era un tío bastante entusiasta. Era un tío vital, estaba enamorado de la imaginación, de los libros, de la ciencia ficción. Ciencia ficción entendida como un entorno más poético, no más tecnológico. No fue a la universidad, no le hizo falta, se formó a base de bibliotecas, leyendo compulsivamente, y siempre defendió que los libros de alguna manera le habían salvado la vida. Lo cual hace todavía un poquito más irónica y dolorosa la premisa de Fahrenheit 451, o a lo mejor es una especie de chiste cósmico, ¿no? Que no hemos terminado de pillar. Fahrenheit 451 no va de un estado malvado, ¿no? Que te está quemando libros por deporte en plan nazi ni nada, ¿no? Eso prácticamente es superficial. Bradbury lo deja bastante claro, ¿no? Los libros empiezan a desaparecer porque la gente deja de querer libros, porque molestan, porque se vuelven incómodos, porque te obligan a pensar. Los mantras suelen ser los mismos siempre, y poco a poco eso se sustituye por un entretenimiento rápido, por pantallas por todas partes con ruido constante y por una felicidad de plástico de mentira que no admite reflexión, que no admite silencios ni nada. El Estado no pretende prohibir primero, simplemente aprovecha las tendencias que ya están ahí y que la gente está abrazando sin cuestionarse absolutamente nada. Bradbury escribió la novela en plena era de la televisión, cuando empezaba a intuir que eso que aparecía, ese tubo catódico, no iba a servir solamente para informar y para entretener, sino para ocuparlo absolutamente todo, todas las facetas de la vida. Iba a eliminar espacios de reflexión. Las casas se iban a llenar de pantallas gigantes, las familias iban a ser una cosa de mentira con la que interactúas, pues yo creo que menos que con las pantallas. Y esa velocidad, esa distracción permanente, pues todo eso te lo vas a encontrar en Fahrenheit 451. Poco sabía entonces Bradbury que las pantallas iban a ser de este tamaño, ¿no? Hoy en día hablamos de móviles, hablamos de redes sociales, no tanto en sí de las pantallas de televisión, ¿no? Y aquí encontramos las primeras claves, porque Bradbury sigue funcionando muy bien a día de hoy. No pretendía culpar directamente al poder, él nos señalaba más bien a nosotros. En su mundo, en el mundo que crea, los libros no desaparecen por una tremenda conspiración que hay gubernamental, desaparecen porque leer agota, porque pensar es incómodo, porque es mucho más fácil dejarse llevar. El bombero Montag, nuestro protagonista, no despierta porque ve una injusticia abstracta en lo que está ocurriendo, despierta porque empieza a sentir un vacío dentro de sí que la televisión no es capaz de llenar y su rutina tampoco es capaz de llenar. Ahí es donde empieza la chispa. Además, Fahrenheit 451 encaja perfectamente en el discurso del futuro con mayúsculas, ¿no? Pero Bradbury tenía más digamos, cartuchos en la recámara. Por ejemplo, te transmite melancolía, te transmite nostalgia, una reflexión sobre la colonización, la pérdida, la incapacidad humana, ¿no? Esa escena en la hoguera, charlando, ¿no? Con nuestro bombero charlando, demuestra que Bradbury no era un autor de una sola idea, sino alguien holístico, alguien obsesionado con la fragilidad de la cultura y con algo todavía más terrible, ¿no? Que es la fragilidad de la memoria. Por eso esta obra, por eso este libro, no
eclipsa del todo al resto de su obra, que fue muy prolífica, pero sí que funciona como una especie de nota a pie, ¿no? De advertencia central que te está diciendo que no hace falta quemar libros si nadie los lee, que no hace falta censura si hay saturación, que el olvido puede ser mucho más eficaz que la prohibición. Y con esto que te estoy contando, y esta sensación que ahora mismo te invade, cierro esta triada de autores, ¿no? Con estos 3 autores que nos explican que el futuro iba a ser bastante chungo, no solo por lo que nos estaban haciendo, sino por todas esas cosas que estábamos dispuestos a aceptar, así tal cual. Pero bueno, el problema que tenemos a partir de ahora es que el foco lo vamos a desplazar, porque el autor que viene ahora ya no se pregunta cómo se controla una sociedad entera, ni nada, no, qué va, sino qué es lo que ocurre cuando la realidad misma deja de ser algo fiable, cuando ya no sabes muy bien si lo que estás viviendo es una certeza, es una verdad, es una simulación o simplemente es una proyección de tus miedos interiores. Con Philip K. Dick, nuestra historia pega un giro importante, porque hasta ahora te he estado contando cómo controlamos una sociedad, ¿no? Cómo la controlamos por el miedo, por el placer, por la distracción, ¿no? Aquí el problema ya no es tanto el sistema, ¿no? Sino la propia realidad, tal cual. Dick da un paso más. No se pregunta quién manda ni cómo manda. Se pregunta algo que creo que es un poco más inquietante, que es qué pasa cuando ya no sabes si lo que estás viviendo es verdad. Si eres quien crees que eres, o si todo esto es una construcción frágil, a punto de venirse abajo en cualquier momento, como si fueras un Neo cualquiera de la vida, ¿no? El Neo de Matrix. Y esto, para él no es ninguna casualidad, porque Philip K. Dick, él no estaba bien, ¿no? Él, a nivel personal. Y esto conviene comentarlo claro, ¿no? Porque vivió prácticamente toda su vida inmerso en episodios de ansiedad extrema, de paranoia, consumía muchísimas drogas, tenía muchos problemas económicos constantes, tenía una sensación permanente de estar siendo observado, era prácticamente psicótico, ¿no? Se sentía manipulado, engañado, y no era una pose literaria ni nada, era un estado mental base que él tenía, ¿no? Y desde ahí escribió algunas de las obras más influyentes de la ciencia ficción del siglo XX. Fijaros, ¿no? Desde ese punto de ansiedad vital tan tremendo. Dick desconfiaba de absolutamente todo, del gobierno, de las corporaciones, de la tecnología, hasta de sus propios recuerdos y de lo que él percibía, ¿no? de sus propios ojos. Y esa desconfianza atraviesa novelas como Sueñan los androides con ovejas eléctricas, famosa novela de la que surgió Blade Runner, o Ubik, o Tiempo desarticulado, o Fluyan mis lágrimas, dijo el policía. En su universo no encuentras verdades sólidas, todo es provisional, improvisado, todo puede cambiar de un momento a otro, y la identidad de cada cual es algo tan sumamente frágil que basta un pequeño empujón para que absolutamente todo se vaya al piso, ¿no? Para que todo se destroce. En Sueñan los androides con ovejas eléctricas, la gran pregunta no es si los androides son humanos, sino si los humanos siguen siendo humanos, ¿no? La empatía se convierte en un test, en un trámite, en algo que es cuantificable y medible, ¿no? Y eso ya de por sí es perturbador. Pero encima Dick es que se obsesionó con la idea de que la humanidad no la vas a perder de golpe, ¿no? Sino que la vas a perder como gota a gota, como lentamente, cuando dejamos de distinguir entre qué es auténtico y qué es funcional. Y eso te lo demuestran los androides. Y después en Ubik, en su otra obra, que directamente es como una especie de ataque frontal a la idea de realidad, ¿no? De realidad estable. Ahí tienes mundos que se degradan, objetos que retroceden en el tiempo, personajes que no tienen ni idea de si están vivos, si están muertos, o yo qué sé, o que están en una especie de limbo corporativo, ¿no? Y aquí el futuro ya no es una distopía organizada como hemos visto en los otros casos. Es más bien un puñetero caos metafísico, ¿no? Donde nada se puede dar por sentado. Y a Dick le da igual si se abre el suelo bajo tus pies. Le da exactamente lo mismo. Y le da lo mismo porque todo esto tiene mucho que ver con su vida personal, con sus crisis místicas, con sus experiencias que él interpretaba como revelaciones, esos mensajes divinos. La interferencia de la realidad, si él estaba fastidiado, pues tú también, ¿no? Para Dick el mundo, lo cotidiano,
era mentira, era un escenario, una fachada, una especie de simulación chunga. Y esa idea, como te he comentado al principio, nos suena mucho de Matrix, ¿no? Que ya se estaba rumiando y que las Wachowski probablemente se basaron en gran medida en su obra para desarrollar ese guión. Por eso, en el futuro, para Philip K. Dick, todo es paranoia. Pero no en un sentido exagerado, loco, conspiranoico de internet y tal, ¿no? Para ponernos conos de aluminio en la cabeza ni nada, sino algo más desgastante. Es esa paranoia de no te fías de nada, ni de tus recuerdos, sospechas de tu identidad porque puede ser reemplazada, puede ser borrada, vives con la sensación de alguien que no ha tocado los mandos, que te ha tocado tu vida, te lo has tocado todo y no te ha dicho nada, ¿no? Y... hombre, si lo miras desde los ojos de hoy, pues no parece tan exagerado. A lo mejor va un par de octavas más lejos que lo que hemos visto ahora. Pero yo creo que anticipó un mundo donde esta tecnología que él describe no solamente te entretiene, sino que al mismo tiempo te borra, al mismo tiempo te edita. Las fronteras se desdibujan, lo artificial no sé, sustituye a lo natural y todo deja de importar, ¿no? La pregunta ya no es qué es verdad y qué no, sino qué tiene sentido y qué no. Y no es una casualidad que tantas obras suyas hayan sido adaptadas al cine, porque ese malestar, esa sensación de desasosiego que te dan, esa duda constante, se ha convertido casi, yo creo que en el clima emocional de nuestro tiempo. Nos guste más esta idea o nos guste menos. Pero bueno, tomemos aire porque... hemos hablado de miedo, hemos hablado de placer, de distracción, de paranoia, y lo siguiente yo creo que ya no vamos a hablar ya de sistemas ni de realidades frágiles, sino de información eterna, infinita, de laberintos mentales que nuestro siguiente autor entendió muy pronto cuando vio que el conocimiento puede llegar a volverse inabarcable, ¿no? Y cuando eso puede ser tan opresivo porque te sientes demasiado ignorante. Vamos a verlo. Con Borges, el futuro deja de ser una cuestión de sistemas políticos, de pantallas o de realidades chungas, ni nada. Damos un salto cuántico aquí. Todo se convierte en algo muy abstracto, muy inquietante, ¿no? Todo es información, información infinita. Y Borges no necesitaba hablar de ordenadores, ni de internet, ni de tecnología, ni de bases de datos, ni cosas de estas, ¿no? Para anticipar uno de los grandes problemas contemporáneos. Le bastó con hacerse una única pregunta, una pregunta bastante simple, de hecho, pero al mismo tiempo muy cruel, y es ¿qué pasa cuando lo sabes absolutamente todo o cuando al menos tienes el acceso a absolutamente todo y aún así no entiendes absolutamente nada? Hablemos del autor porque Borges fue una figura muy especial, ¿no? De esas que no dejan indiferente a nadie. Estuvo ciego durante buena parte de su vida, profundamente listo, erudito, irónico hasta que en el Doctor House, capaz de moverse con una naturalidad insultante por la literatura clásica, por la literatura medieval, por la literatura moderna, y al mismo tiempo se sentía como absolutamente ajeno a cualquier moda, ¿no? No seguía ninguna. Era un escritor que parecía vivir, yo creo que bastante más cómodo en los libros que en el mundo, y quizá por eso llegó a la clave, ¿no? Llegó a lo que ocurre cuando esa enorme cantidad de conocimiento que tenemos a nuestra disposición se convierte en una especie de laberinto, ¿no? En la biblioteca de Babel, Borges imagina una biblioteca tan sumamente grande que contiene todos los libros posibles, todas las combinaciones de letras, todo, absolutamente todo el saber del mundo mundial, el que tiene sentido y el que no, todo mezclado en un mismo espacio totalmente interminable. No tienes censura, no tienes prohibición, no tienes un poder central que lo controle, ¿no? No tienes nada, y aún así el resultado de todo ese enorme conocimiento es terrible. Y es que, a pesar de que lo tengas todo disponible para ti, encontrar algo que es real, que es verdad, se vuelve un trabajo inútil. La biblioteca no te libera, la biblioteca, ese poder, ese conocimiento, lo que hace es aplastarte. En el Aleph, ese punto diminuto en el que todo cabe en el universo, donde se puede ver al mismo tiempo, sin jerarquía, sin orden, sin filtros, todo, Borges entendió algo que era fundamental, ¿no? Es que el problema no es el acceso a esa información, sino la incapacidad humana para poder procesarla, ¿no? Saberlo todo no nos acerca a la verdad, necesariamente. Y
Aquí es donde entra su vida personal, ¿no? Que refuerza mucho esa idea, porque Borges fue un hombre de rutinas casi draconianas, ¿no? De conversaciones interminables, de duelos intelectuales con un montón de escritores, de relaciones muy difíciles, muy complejas, con las grandes personas de su tiempo. Él admiraba y despreciaba casi a partes iguales a las mismas personas. Y nunca fue un autor, ni a día de hoy lo es leerlo, ¿no? Fácil ni cómodo. Porque siempre tenía esa manera tan suya de estar en el mundo, ¿no? Siempre con distancia, siempre muy irónico, espectral, como si viviera medio camino entre la realidad y la literatura, y tal vez esto fuera el precio de su genialidad. A veces estas cosas ocurren. Y es fascinante, ¿no? Porque Borges no imaginó un futuro opresivo a base de castigos y placer, no. Imaginó un futuro demasiado saturado, donde el exceso de conocimiento se convierte en una trampa mortal, donde la verdad se diluye entre millones y millones de versiones posibles, donde el sentido se pierde no porque falte información, sino porque sobra información. Y en ese sentido Borges no escribió ciencia ficción, escribió mapas mentales de un mundo que todavía no sabía él en aquellos entonces que iba a ser la realidad de nuestros días. Es que Borges nos advierte además nos advierte a lo chitón callando, que la acumulación infinita no te garantiza comprensión, y que quizá el mayor peligro no sea que nos oculten cosas, sino que nos las muestren todas a la vez. Y aquí el hilo empieza a volverse algo muy fino, porque ahora verás que con el siguiente autor nos vamos a ir un pasito más allá. Nos vamos a hacer preguntas más perturbadoras. Nos vamos a cuestionar qué es lo que ocurre cuando esa información, esas imágenes, esos recuerdos ya no solamente existen, sino que empiezan a sustituir tu propia realidad. Después de Borges, casi de manera natural, aparece alguien que dio un paso al frente, ¿no? Un paso más allá, sin hacer mucho ruido. Alguien que cogió todas esas ideas sobre el conocimiento, sobre la percepción, y las llevó a un terreno todavía mucho más inquietante. No solo vamos a hablar de primeros espadas, también vamos a hablar de segundos espadas, ¿no? Aquí tenemos no solo información infinita o puntos donde cabe todo el universo, sino de algo más concreto, ¿no? Algo más cercano si cabe. La posibilidad de que la realidad pueda ser totalmente reemplazada por una copia perfecta. Yo creo que esto es hasta el sueño húmedo de más de uno. Adolfo Bioy Casares fue, entre muchas otras cosas, amigo muy íntimo de Borges y un colaborador muy habitual, ¿no? Con lo cual puedes encontrar ciertas similitudes, ¿no? Era compañero de conversaciones, de juegos literarios, ¿no? Y eso se nota en su obra. Bioy tenía un perfil un pelín más bajo, menos mitificado, menos grandilocuente, menos en los medios, pero precisamente por eso resulta más interesante, ¿no? Porque su obra más conocida, la obra que tiene que es más famosa, que es La invención de Morel, es una novela muy cortita, muy breve, muy elegante, casi discreta, que esconde una de las ideas, calculo yo, que más perturbadoras del siglo XX. En La invención de Morel, fíjate tú, nos encontramos con una isla que es aparentemente una isla desierta, ¿no? Nos encontramos un protagonista que está aislado y una serie de personajes que aparecen, desaparecen y tal, de una manera muy, muy extraña, ¿no? No terminas de pillarlo. Parecen incluso fantasmas, ¿no? En ciertos momentos. Y poco a poco se va revelando una clave, ¿no? Lo que estamos viendo no son personas reales, sino lo que estamos viendo son proyecciones, son grabaciones perfectas de seres humanos que han sido capturados en momentos muy concretos de sus vidas, ¿no? Repitiendo eternamente esos mismos gestos, esas mismas palabras, en plan el mito de la caverna, ¿no? Una cosa así. Una especie de pseudo-inmortalidad técnica que conserva todas esas imágenes y todas esas escenas, excepto la conciencia. Y aquí, Bioy Casares anticipa algo que hoy se denota muy inquietante y muy familiar, y es la idea de vivir para siempre, no como individuos, sino como registros. No como personas, sino como imágenes, como archivos, como perfiles de Instagram, como presencias que se pueden reproducir, ¿no? En La invención de Morel, la inmortalidad tiene
un precio tremendo, un precio altísimo, porque para ser preservada tienes que morir, y lo que queda no es tu vida eterna, sino un bucle, una simulación totalmente perfecta que no se sabe realmente qué es lo que es. Y eso hace que Bioy no te cuente nada épico, ¿no? O no lo sientes así, no es una ciencia ficción espectacular, ¿no? Porque es pura melancolía. Es muy fina, es muy humana. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a un concierto, que fuiste a un evento y te diste cuenta que la gente no mira las cosas con los ojos, sino que las mira a través de sus teléfonos? Porque lo importante es grabar, lo importante es dejar ese momento registrado. Y aquí está la pregunta incómoda, ¿no? Si la copia es perfecta, si la experiencia se siente real, si el recuerdo permanece, ¿qué es lo que nos hemos perdido en el proceso? Bioy Casares, sin saberlo, estaba anticipando un mundo de realidades virtuales, de avatares, de presencias digitales, de perfiles que sobreviven a las personas, de recuerdos eternos, que no evolucionan, de identidades que se han quedado congeladas en lo que tú quieres vender. Un mundo donde esa memoria ya no es algo vivo, ya no es algo que se transmite, para convertirse en un objeto reproducible, editable y eterno, donde el deseo de no desaparecer, de querer trascender, acaba llevándonos a desaparecer, pero de una manera más fría, más editable, no lo sé. Eso, en el estilo tan personal, tan limpio, tan directo que tenía, hace que la invención de Morel siga funcionando tan bien. Porque tiene una idea que es tan sumamente potente que se sostiene sola. Y lo más inquietante es que no te plantea el futuro como una distopía violenta, sino como una elección íntima, casi romántica, en la que uno decide desaparecer en favor de una imagen que es mejor, que es más estable, más eterna y descargable. Y llegados a este punto, después de hablar del miedo, del placer, de la distracción, de la paranoia, el círculo ya empezamos a cerrarlo, ¿no? Porque el siguiente autor que vamos a ver ahora mismo ya no se pregunta cómo funciona el sistema, ni cómo se deforma la realidad, ni nada, ni qué es lo que ocurre cuando todo esto se rompe de golpe, ¿no? Cuando la sociedad entera se queda absolutamente a oscuras y descubrimos de manera descarnada, de manera brutal, lo poco preparaditos que estábamos para vivir sin las reglas que dábamos por hechas, ¿no? Con este mundo perfectamente armado. Y llegamos a José Saramago, que aquí ya no viene a advertirnos de futuros hipotéticos ni de escenarios extremos. Esto ya lo hemos visto a lo largo de la historia de hoy. Viene a hacer algo un poquito más incómodo, ¿no? Que es ponernos un espejo delante y preguntarnos qué puñetas pasaría si de repente todo lo que hemos creído que nos sostiene de un golpe desaparece. Y ahí entramos en Ensayo sobre la ceguera, que es una de esas novelas que no se leen, se atraviesan, se escalan, ¿no? Y que cuando la terminas no te deja, no te conviertes en mejor persona ni nada, ni estás más tranquilo, te deja más consciente, y eso yo creo que a veces es hasta como un sarpullido mental que te sale. Saramago tenía una manera muy particular, muy suya de escribir, ¿no? Y totalmente inconfundible, y a muchas personas les resulta agotadora, con esas frases larguísimas, casi sin puntos y aparte, esos diálogos integrados en el texto, capítulos que sinceramente pues parecen que no terminan nunca, ¿no? Pero yo creo que eso es parte de su magia, ¿no? Eso juega a su favor, porque te obliga a avanzar, a no acomodarte, a marcar la página, a seguir como es la vida misma, ¿no? Que la vida, cuando se te pone fea, no te da tregua. Y una vez entras en el ritmo, esa cadencia tan oral que tiene y tan implacable, pues ya no te deja escapar, ya digamos que se simbiotiza contigo. Y Ensayo sobre la ceguera te plantea algo aparentemente sencillo, ¿no? Que es una epidemia de ceguera blanca que se extiende por todas partes, sin explicación ninguna, sin una causa aparente, sin solución clara, ¿no? Pero Saramago no estaba especialmente interesado en la reacción de la gente, ¿no? En cómo se iba a comportar la gente cuando desaparecieran las normas, ¿no? Cuando el orden social se deshace. ¿Qué es lo que ocurre cuando nadie ve, ¿no? Y por tanto, pues nadie se siente realmente observado. Lo que aflora en ese momento
no es precisamente lo heroico. Y esto es lo que él quiere señalar. Saramago fue... Él siempre fue un escritor profundamente político. Sí, y él siempre traducía eso a sus obras, ¿no? Era un humanista, en el fondo. Un tipo muy incómodo, crítico con el poder, crítico con las instituciones, con la iglesia, con los gobiernos, con todo lo que se meneaba, prácticamente, con todo lo que oliera a cualquier tipo de autoridad moral. Él venía de tener una infancia muy humilde, donde trabajó en cientos de cosas antes de poder vivir de la escritura. Y nunca perdió esa vista, esa mirada escéptica hacia cómo el ser humano trata al ser humano. Ensayo sobre la ceguera no te da nombres propios. Los personajes son el médico, la mujer del médico, el primer ciego, el segundo ciego, porque Saramago le da igual el individuo, le da igual la persona en concreto, ¿no? Él lo que quiere es mostrarnos esos patrones de comportamiento que nos estamos dando los unos a los otros, cómo estamos interactuando. Y ahí la identidad está de más, porque te va a mostrar algo que no es simpático, te va a mostrar algo que no es agradable, te va a mostrar cómo la solidaridad dura muy poco cuando el miedo aprieta, que la violencia enseguida aparece prácticamente de manera automática cuando no hay consecuencias, cuando nadie lo ve, como la dignidad se convierte en un lujo cuando la supervivencia entra en juego, ¿no? Por eso la ceguera funciona más como una metáfora que como otra cosa, ¿no? Porque es esa excusa narrativa que tenemos para desmontar la idea de que somos personas civilizadas por naturaleza. Algo que Saramago no creía, ni para Dios. Saramago parece decirnos que la civilización es una capita muy fina y que debajo de eso hay algo mucho más primario y mucho más maloliente que está esperando su turno para poder rasgar la superficie y salir. Y ahí lo inquietante es que Saramago no imaginaba un futuro lejano, ni un mundo radicalmente distinto, ni nada. Él estaba hablando de nuestro día de hoy, del presente, de un mundo que ya está en crisis, que ya es desigual, que tiene un egoísmo estructural tremendo y una fe excesiva en que las normas siempre van a estar ahí para protegernos, hagamos lo que hagamos, ¿no? Y esa ceguera no es ver con los ojos, es no querer ver al de al lado, es no reconocerlo como un igual a ti y no responsabilizarte de lo que ocurre cuando el sistema pues se va al garete como se va en su obra, ¿no? Por eso, Ensayo sobre la ceguera sigue funcionando a día de hoy con una fuerza brutal, ¿no? Porque no depende de la tecnología, no depende de regímenes políticos concretos, no depende de grandes inventos futuristas, ni de sustituciones del yo, ni nada, ¿no? Depende de cómo somos. Y eso es probablemente el ejercicio más doloroso de todo lo que hemos visto hoy. Porque no te está prediciendo un futuro extraño ni nada, te está diciendo cómo nos comportamos ahora, en estos momentos, y qué es lo que ocurre cuando todo se tambalea. Y también lo hizo con la lucidez, por si alguien se quiere quedar con más ganas de Saramago. Y con esto prácticamente hemos cerrado el círculo, porque después de pasar hemos pasado por un montón de estados, ¿no? Hemos pasado por el miedo, por el placer, por la distracción, por la paranoia, hemos pasado por la saturación de la información, por el simulacro, por el colapso moral. Aún nos queda una última pregunta flotando en el aire que te voy a trasladar, una pregunta que nos conecta, que conecta todos los puntos, ¿no? Y que nos lleva directamente al final de esta historia de hoy. Si todos ellos vieron venir algo parecido, desde lugares tan distintos, con vidas tan distintas, quizás el problema no sea el futuro que nos espera, sino lo poquito que hemos querido escuchar mientras todavía estaban las luces encendidas. ¿Qué te parece? Después de todo lo que hemos visto hoy, es bastante normal que nos quede así un pozo un poco extraño, ¿no? Porque hemos hablado de colapsos morales, de identidades rotas, de internet como un laberinto, como una trampa, de gente que ya no quiere leer, de futuros que se diluyen como un azucarillo, de neones de colores, de tragedias, de dictadores, yo qué sé, de sistemas que se van al garete, que fallan más que una escopeta de feria. Y al final todo gira un poquito alrededor de la misma historia, de la misma idea, ¿no? Que es el miedo. Esa sensación constante de que el futuro siempre parece más negro que blanco, ¿no? Como si el vaso estuviera condenado a verse siempre medio vacío por defecto, ¿no? Esa es un poco la sensación. Y no es casualidad
porque ninguno de estos autores se sentó a escribir pensando ni por un momento en tranquilos, majetes, que todo va a ir bien. Nadie escribió una gran novela para decirnos que el futuro siempre va a mejorar el pasado y que no pasa absolutamente nada si nos relajamos un pelín, ¿no? Porque, entre otras cosas, esto no vende, no engancha, no incomoda. Y estos autores pretendían incomodar. Lo bueno es que rara vez genera una literatura memorable lo que vende, ¿no? Lo que se recuerda, lo que se clava en la cabeza siempre es el apocalipsis, el aviso, la advertencia del ojo con esto, ¿no? Todo va a salir mal al final, ¿no? Ahora bien, también conviene decir de vez en cuando una cosa con un poquito de honestidad intelectual, un poquito nada más. Y es que cuando leemos estas obras con la perspectiva del tiempo, entran en juego nuestros propios sesgos, ¿no? Sobre todo el sesgo de confirmación, que es un sesgo muy importante. De las 50 cosas que podríamos señalar en cada una de estas novelas, hay 10 o 12 que van a encajar de una manera inquietante con el mundo actual, con el mundo que estamos viviendo, ¿no? Hasta ahí estamos de acuerdo. Y esas son las que subrayamos, ¿no? Esas son las que marcamos en fosforito, las que recordamos y las que comentamos, ¿no? Las otras 30 y pico ni se han cumplido, ni se van a cumplir. Se han ido a hacer puñetas. O simplemente no eran tan importantes, ¿no? Y eso requiere una lectura un poquito más analítica y menos emocional de vez en cuando. Es algo que recomiendo continuamente. Y digo esto no porque yo crea que el futuro va a ir necesariamente bien y vamos a vivir en el país de la piruleta, en la calle de la gominola. No creo que todo se vaya a arreglar solo, ni porque sea especialmente optimista, que no lo soy, sino porque conviene recordar que estos libros no son profecías. Estos libros son avisos a navegantes, ¿no? Son, si quieres verlo como un reflejo claro de las vidas de quienes los escribieron, porque hay mucho de ellos, hay mucho proyectado ahí. Están sus miedos, los hemos hablado, ¿no? Están sus contextos históricos, te los he contado. Está su historia personal. Y al final somos nosotros los que lo leemos e interpretamos. Y también proyectamos. Porque no somos máquinas, no somos robots, no somos entidades racionales perfectas, somos seres de carne y hueso, profundamente falibles, con nuestros sesgos de confirmación. Y esto, digamos que también es parte del juego, ¿no? También entra al campo. Por eso creo que la mejor manera de enfrentarse a estas obras no es tomarlas como manuales del futuro, sino como espejos incómodos. No para decir, oye, mira qué listos fueron estos tipos, sino para preguntarnos por qué seguimos reconociéndonos ahí, en esos textos, ¿no? Y esa es la razón también por la que no nos quedamos aquí, porque esta historia, como tantas listas y recorridos que se han hecho en este canal, no se va a acabar nunca. Este vídeo en algún momento dado tendrá una segunda parte. Llegará cuando tenga que llegar, dentro de una semana, dentro de un mes o cuando me dé la vida, ¿no? Y la tendrás enlazada al final de este vídeo cuando esté lista. Mientras tanto, pues puedes volver a estas obras, puedes repasarlas, puedes descubrirlas si no lo hiciste en su momento, porque, bueno, como te he comentado, ahí tienes los enlaces, y si alguna de ellas te quedó pendiente, si alguna pues no la pudiste devorar cuando tocaba, pues quizás ahora sea un momento muy interesante para darte ese pequeño lujito personal que siempre digo y que siempre sigo creyendo de verdad y desde mi corazón, que lo mejor, pues es muy probable que esté todavía por leer.